Muy buenas noches a todos. Los saludo a Alex Díaz desde la ciudad de Arica en este momento, haciendo honor a las provincias. En esta última y quinta jornada del laboratorio Megalabs, donde hay una sorpresa efectivamente. Hoy día estaremos con la doctora Laura Solé y el doctor Cristian Montenegro para anunciarles una cosa que es una problemática muy habitual en todas las especialidades, también transversal. Esta problemática tiene que ver con el uso de los antibióticos y los efectos secundarios o parte de los efectos secundarios que los antibióticos pueden atraer, que es la disbiosis, esta flora intestinal trastocada o alterada, cómo prevenirla, cómo, entre comillas, proteger esta flora intestinal, cómo repoblar o poblar de alguna forma esta flora anormal o modificada asociada al uso de los antibióticos. Y la cuestión va a ser, efectivamente, ¿usamos probióticos? ¿Qué son estos probióticos? ¿Cuáles podemos usar? ¿Qué evidencia existe asociada a ello? Y para hablarnos extensamente y en forma muy profunda de esto, tenemos a la doctora Laura Solé, que ustedes ya conocen. Ella es argentina, gastroenteróloga, es la actual presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, un cargo muy importante, y nos ha preparado una conferencia que se llama La importancia del uso de probióticos y la disbiosis provocada por el uso de antibióticos. Con esto, saludo a todas las personas que nos están viendo, especialmente a los médicos que ejercen en provincia, médicos extranjeros y médicos chilenos que ejercen y tienen las dificultades efectivamente de ejercer en provincias incluso más extremas, como en este momento Arica. Doctora, muy buenas noches. Doctor Montenegro, ¿usted también? Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí que el Laboratorio Megalab me invite y me dé la confianza para poder hablar de todo esto que es algo de todos los días, Alex. Es el tema, eh, se ha, se ha se ha dado tan a mano suelta el uso de antibióticos que mucha gente se automedica con los antibióticos y después hay que ver qué se hace con la consecuencia de esa disbiosis, como bien nombraste. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad para poder conversar sobre un tema que está a la orden del día. Así es, doctora. Y esperamos con ansias esta conferencia y además la sorpresa de este producto que puede que nos apoye muchísimo. Y al final de la presentación de la doctora, contaremos, espero, con la presencia además de nuestro gran gastroenterólogo, el doctor Cristian Montenegro, gastroenterólogo de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Santa María, profesor de muchos gastroenterólogos, endoscopista avanzado y presidente de la Asociación de Endoscopía de Chile, que en este momento incluso está en pabellón, con todo el cariño que nos tiene para apoyarnos, apoyando también, valga la redundancia, en un tema ahí que está más complicado. Doctor Sí, Montenegro, buenas noches. sí, buenas noches. Bueno, un agrado poder participar acá de esta reunión. Esto es en tiempo real, digamos, y es la vida real. Me tocó justo ahora una complicación acá en la clínica por un paciente, digamos, con una complicación. Entonces no tuve otra oportunidad, otra posibilidad que conectarme desde acá. Agradecer, digamos, a la doctora Solé por también su charla, por este tema, digamos, que es tan relevante en el uso diario de todos nosotros y del cual también sabemos tan poco y ocupamos tan mal, en el fondo. Y esta charla nos va a ayudar un poco a clarificar todos estos contenidos. Así que muchas gracias por la invitación y voy a estar aquí muy pendiente para poder participar con usted y les cuento después cómo resulta todo, digamos. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Montenegro. Doctora Solé, quedamos ya a la espera de su conferencia y al final les comento a todos los participantes
tener una ronda de preguntas lo más abierta posible. Pueden escribirlo a través del chat, a través del Q&A o preguntas y respuestas que está abajo en el módulo del Zoom. Y la idea es que sean lo más abiertos y transparentes para hacer las preguntas, porque efectivamente todos tenemos dudas en el día a día y la idea es ocupar este espacio con la doctora que sabe tanto para solucionar muchas de ellas. Doctora, quedamos a la espera. Hola a todos, soy la doctora Laura Solé, médica gastroenteróloga, especialista en trastornos funcionales digestivos, y en esta ocasión voy a charlar con ustedes con respecto a los trastornos de las disbiosis. Agradezco al laboratorio Megalabs para la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes esta charla, y vamos a ingresar con las diapositivas y les voy a contar sobre la importancia del uso de los probióticos en la disbiosis. Generalmente siempre hablamos de la disbiosis secundaria al uso de antibióticos, pero en toda la disbiosis, y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál será nuestra agenda del día? Bueno, vamos a hablar de qué es la microbiota, el concepto de disbiosis, qué pasa con el eje cerebro-microbiano. Siempre hablábamos del eje cerebro-intestinal, ahora vamos a hablar un poco del eje cerebro-microbiano, de la disbiosis que está asociada al uso de antibióticos, de las consecuencias o de las causas de la disbiosis, y entonces del área de impacto de esta disbiosis, todas las patologías que pueden estar asociadas a la presencia de disbiosis. ¿Qué pasa con los probióticos frente a la disbiosis y qué evidencia clínica tenemos? ¿Qué evidencia clínica por cepa? ¿Qué nos dicen las guías? Y algunas novedades para terminar con las conclusiones del día. Bueno, comencemos con ¿qué es la microbiota? Y acá podemos decir que en la materia fecal, los microorganismos entéricos corresponden a casi la mitad de la porción sólida. Recordemos que la materia fecal es un 70% agua y un 30% materia sólida. Y en esta materia sólida tenemos bacterias, virus, hongos, arqueas, colonocitos, protozoos, metabolitos y material genético. Cada componente actúa de forma sinérgica para mantener ese equilibrio, esa homeostasis local entre lo que es el microbioma y el huésped. Incluso el ADN bacteriano y las células muertas tienen una función inmunoestimulante y de equilibrio ambiental. Cuando nos preguntamos por la microbiota, no es algo que siempre se mantiene de la misma manera. Es uno de los sistemas en realidad más complejos del cuerpo humano y va variando a lo largo de nuestra vida. Se desarrolla desde el nacimiento en un proceso dinámico influenciado por factores genéticos y por factores ambientales. Porque fíjense, es distinta la microbiota de acuerdo al tipo de parto. Si nacemos por parto vaginal, si nacemos por cesárea. Ahora se está implementando que en los partos por cesárea se trata de embeber una gasa en los fluidos vulvares de la madre que recién ha tenido el bebé para pasarlos por la carita del bebé, porque de esa manera toma contacto de entrada con la microbiota del canal de parto, cosa que no pudo a través de la cesárea. Y también es diferente si el bebé tiene lactancia materna o no, qué medicamentos utilizamos en toda nuestra vida, qué ubicación geográfica, porque diferente es países desarrollados o en vías de desarrollo, qué estilo de vida rural, citadina. Y fíjense, a partir de los 3 años, recién ahí la microbiota se vuelve más estable y comienza a declinar cuando nos hacemos viejitos. Entonces, por eso es que los grupos vulnerables son los niños y los ancianos, porque su microbiota también es más vulnerable y está
mucho menos estable. Sin embargo, la composición puede cambiar a lo largo de nuestra vida de acuerdo a estímulos ambientales, factores del huésped, distintas situaciones, el estrés, la antibiótico-terapia. Distintas cosas pueden hacer que nuestra microbiota varíe a lo largo de nuestra vida. Y entonces, ¿cómo la pensamos? ¿Cómo es ese término de eubiosis, de equilibrio, de homeostasis? Siempre lo imagino como estos pulpitos con muchas manos tratando de mantener el equilibrio todo lo que pueden. Y fíjense que aquí aparece la palabra disbiosis. ¿Y qué es la disbiosis? Es el desbalance desfavorable de la microbiota intestinal, cuando este pulpo ya no le alcanzan las manos. Puede ser por crecimiento excesivo o desaparición de especies, por alteraciones en la biodiversidad, por mutación o transferencia de genes. Y entonces nuestra microbiota intestinal, ¿cómo se modifica de acuerdo a la presencia o no de enfermedad? Bueno, fíjense, cuando hay disbiosis, nosotros tenemos una capa de microbiota propia en la luz intestinal y sobre la pared de enterocitos, y cuando la disbiosis ocurre, es decir, que nuestra flora habitual desaparece, los patógenos comienzan a aprovechar el lugar para ingresar al organismo. La importancia que tiene el tema microbiota, eubiosis y disbiosis en estos momentos, que la etapa del Gastroenterology, en donde se habló de la última DDW y de los abstracts que fueron presentados, tiene en su imagen la imagen del trasplante de microbiota fecal. Fíjense la importancia y la relevancia que tiene en estos momentos el estudio de la microbiota y la presencia o no de disbiosis. Hay interacciones intestinales que son bidireccionales, que van del cerebro, ya no al eje cerebro-intestinal, directamente a nuestra microbiota. Y esto tiene que ver porque hay perturbaciones que pueden ser medioambientales, situaciones de estrés, eventos traumáticos en la infancia, que a través del eje hipotálamo, hipófiso adrenal y el sistema nervioso autónomo, por liberación de catecolaminas, actúan sobre células target, que pueden ser células inmunes, epiteliales, entéricas, de músculo liso, intersticiales de Cajal o enterocromafines, que a su vez, con una interfase cerebro-intestino-microbioma, llegan a actuar y modular esta microbiota, nuestra microbiota, que a su vez va a estar modificada por distintas intervenciones externas. Estas intervenciones externas son la dieta, los patógenos, la inflamación, el uso de antibióticos, el uso o no de probióticos y prebióticos, que van a hacer que haya cambios de la organización y funcionalidad de este eje cerebro-microbiano, con un feedback interoceptivo y que provoquen cambios cerebrales neuroplásticos. ¿Cómo es esto? El cerebro modula dentro de esta red, a través de las ramas del sistema nervioso autónomo por el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, con modulaciones que pueden ser transitorias o de larga duración. Y estos van en respuesta a perturbaciones de la microbiota y del cerebro. Bien, entonces fíjense en este modelo de intestino irritable cómo esta alteración en la permeabilidad con el proceso de disbiosis por una infección aguda me va a llevar a una mala absorción de sales biliares y a una activación de las neuronas primarias aferentes intrínsecas con un input sensorial hacia el cerebro, y que esta inflamación aguda puede cronificarse en un cierto grado de inflamación de bajo grado crónica persistente, persistiendo la disbiosis, incrementándose esta permeabilidad, y que puede ser influenciada por predisposición genética, pero por la severidad de la enteritis, el hecho de ser mujer y la ansiedad relacionada al síntoma. Esto es la base
¿no?, del intestino irritable postinfeccioso. ¿Y cuáles entonces son las consecuencias funcionales y sintomáticas de intervenciones externas en este eje cerebro-microbiano? Dijimos que la dieta, los patógenos, la inflamación, el uso de antibióticos, probióticos y prebióticos van a modificar, y estas consecuencias van a llevar a signos, a una señalización diferente de la microbiota que nos va a llevar indefectiblemente a modificar nuestros hábitos intestinales. Entonces, la microbiota genera moléculas que de manera indirecta pueden ser una señal a nivel cerebral a través de la activación de vías aferentes vagales. Y entonces, estamos frente a cuáles son las causas y factores de riesgo de la disbiosis. Bueno, no solo el uso de antibióticos, sino también la presencia de diabetes o trastornos metabólicos, situaciones de estrés, el fumar, la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad o intestino irritable que nos van a llevar a una disfuncionalidad, es decir, a la presencia de disbiosis en nuestra microbiota intestinal, con la consecuente diarrea, y estas son las causas y factores de riesgo de la disbiosis. Cuando hablamos, ahora que está muy de moda el tema de intestino permeable, hablamos de cuál es la relación entre esta permeabilidad de nuestra barrera, la inmunología y la mucosa intestinal. Bueno, nosotros tenemos una barrera mucosa intestinal que es compuesta por una barrera física y por una barrera química. Física es toda la pared celular, los macrófagos, las células plasmáticas. Química, todos las citoquinas y distintos neuropéptidos, hasta el mismo moco. Y esto es una interacción entre digestión, absorción de alimentos, líquidos, células inmunes del epitelio, que a través de vasos sanguíneos, activación o acción sobre el músculo liso y sistema nervioso entérico, van a tratar de estar en equilibrio la microbiota intestinal, actuando sobre la permeabilidad de esta barrera y la activación inmunológica mucosa. Y entonces, esta microbiota intestinal es la que modula la barrera, contribuyendo a la salud intestinal. Por eso, cuando ingresamos al término disbiosis, tenemos que pensar que esto puede ocurrir de acuerdo a cómo es nuestra microbiota. Por eso es tan importante mantener la salud de nuestra microbiota para no llegar a la disbiosis. Fíjense en esta investigación de Giovanni Barbara, presentada en el Gastroenterology del 2019, dice que es probable que un huésped que tenga un tipo de microbiota predominante de clostridiales permanezca en estado de eubiosis después de una infección. Mientras que si tenemos una microbiota con una predominancia de bacteroidetes, ante la infección podemos desarrollar esta disbiosis que a largo plazo nos puede mantener el círculo de la disbiosis. Es decir, que la disbiosis puede provocar cambios en la composición de los ácidos biliares, citocinas y medio inmunológico que van a afectar la función epitelial y neuromuscular, perpetuando aún más la disbiosis. Entonces, este círculo vicioso se va a autoperpetuar. Qué interesante que si tenemos una microbiota sana previa, podamos prevenir la disbiosis cuando tenemos el evento de la infección aguda. Entonces ahí está el concepto de prevenir la disbiosis, ¿no? Bien. La disbiosis de la microbiota intestinal es esta alteración en el equilibrio entre esta microbiota sana y el estado de disbiosis cuando la microbiota es ganada por la presencia a veces de patógenos. Y esto puede ser que a corto plazo se manifieste. La disbiosis nos puede llevar a la presencia de diarrea, ya lo vimos claramente, a la enfermedad intestinal crónica, al cólico infantil,
perdona la infección por Clostridium difficile, al intestino irritable, modalidad constipado, modalidad diarreica, la constipación en sí misma, y a largo plazo ya hay evidencias claras de que la disbiosis está relacionada con la enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerosa y Crohn, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, el hígado graso no alcohólico, cuadros de asma, alergia, artritis reumatoidea, psoriasis, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, depresión, autismo. No saben la cantidad de abstracts que se han publicado en esta última DDW sobre la relación de la microbiota y de los alimentos fermentables y los probióticos en relación a enfermedades que tengan que ver con la cognición, ¿no? Como el Alzheimer. Bien, se vio que la disbiosis con alteración y desequilibrio de la microbiota me lleva a cambios en la cantidad, diversidad y proporción de los filos, géneros y especies intestinales, con pérdida de los microbios beneficiosos y expansión de los potencialmente dañinos. Estos cambios van a generar una respuesta adversa en el huésped. Y entonces, ¿cuáles son las entidades patológicas y qué cambios vemos en la composición de la microbiota intestinal para poder relacionar esto de la microbiota intestinal y la enfermedad? En las alergias se vio que hay bajo recuento de lactobacilos, bifidobacterias y bacteroidetes. Recuento incrementado de Clostridium difficile. Diversidad de la microbiota intestinal reducida. En el autismo se vio alteraciones de la permeabilidad intestinal que generan fugas microbianas y de citoquinas en el torrente sanguíneo, causando desórdenes en el desarrollo neurológico. En la enfermedad celíaca hay disminución de bacteroidetes y hay aumento de firmicutes. En la enfermedad inflamatoria intestinal hay disminución del Fecalibacterium clausnitzii y de las bifidobacterias, y hay niveles incrementados de Escherichia coli, con diversidad reducida en la microbiota intestinal. Y en la obesidad hay una relación inversa entre firmicutes y bacteroidetes, que aparentemente se han hecho investigaciones en ratitas obesas y ratitas delgadas, haciéndole trasplante de microbiota, y las obesas adelgazaban y las delgadas engordaban. Si esto depende de una acción central o un estímulo central a través de la microbiota sobre la grelina o no, todavía no se sabe, estas investigaciones están en pañales, pero lo interesante y lo importante es que la microbiota alterada, el concepto de disbiosis, está en el medio de todas estas patologías. Y hay una asociación entre los antibióticos y la disbiosis. Esto es muy interesante porque, fíjense, la presencia de antibiótico es diferente si yo utilizo un antibiótico de alto espectro, de amplio espectro o de espectro reducido. El de amplio espectro me va a llevar a una recuperación mucho más lenta. El de espectro reducido me va a llevar a una recuperación más rápida, pero también tiene que ver la longitud del tratamiento, la ruta de administración de la droga, su farmacocinética, su farmacodinámica, la resistencia a las drogas, la dosis que utilizo y distintos factores que pueden ser la dieta, la salud previa, el estado de estrés. Entonces, cuanto menor sea el tiempo de uso de los fármacos, más rápida será la recuperación del microbioma intestinal y viceversa. Sin embargo, si bien algunas se recuperan después de meses, ya se ha visto que hay especies que se extinguen y no se recuperan, no se restituyen. Post-antibiótico de amplio espectro, por ejemplo, ¿no? Y la recuperación proporcional al respecto a la concentración de antibióticos por su duración es un fenómeno que informa de la eficacia de los antibióticos utilizados. Claro, los antibióticos es comparativamente como la acción de la radioterapia. Van, no selectivamente, enfrentan todo y barren con todo, y cuanto más potentes son y más acción tienen y más potentes son para erradicar esa infección determinada, es probable que se lleven consigo toda nuestra flora comensal sana. Entonces es lógico pensar que teniendo una flora normal,
luego de la acción de los antibióticos yo tengo una disrupción por consumo de mi flora normal por el antibiótico, con alteración de la flora y a veces predominancia de este Clostridium difficile, que es comensal, pero bueno, puede empezar a crecer en sobremanera, y entonces aumenta la osmolaridad en el lumen, se disrumpen las uniones estrechas, aumenta el grado de inflamación y me llevan a la consecuente diarrea. Y fíjense esto, puede comenzar desde la primera dosis hasta 2 y hasta 6 semanas después de haber terminado el tratamiento antibiótico. Es muy interesante. Y en la diarrea por Clostridium difficile sepamos que es la principal causa de diarrea nosocomial y su incidencia también aumentó en las últimas décadas, y el factor de riesgo es la antibiótico-terapia, la hospitalización, el uso de IVP y los inmunodeprimidos. Así que el concepto es que el factor de riesgo para Clostridium difficile es la disbiosis. No solo el uso de antibióticos, sino todo esto que estamos hablando, la hospitalización, el uso de IVP, los inmunodeprimidos. Bien, la fisiopatología de la infección por Clostridium difficile gira en torno a esta alteración de la microbiota. Y entonces, cuando hablamos de terminología asociada al Clostridium difficile, no solo hablamos de la infección recurrente o refractaria, que es la que nosotros trataríamos, y ya de acuerdo a la FDA y en mi país, a la ANMAT, tiene grado de recomendación fuertísima, basada en la evidencia, con calidad moderada, grado 1B, pero es la indicación para hacer trasplante de microbiota. Es una recomendación fuerte. Pero ¿cómo empieza todo? Empieza con una diarrea asociada a antibióticos. Bien. Hay una asociación entre estos antibióticos y la disbiosis, y el concepto en este trabajo de junio del 2016, esto está copiado tal cual, porque es como comienza el trabajo, y me pareció muy interesante, porque, miren, los antibióticos son fármacos que salvan vidas, es real, y que han sido utilizados durante décadas. Todo cambió después de la era antibiótica. Sin embargo, numerosos estudios han confirmado que los antibióticos tienen un impacto tremendo en la composición y funcionalidad de la microbiota humana. El tema no es dejar de usarlos, el tema es ver cómo trabajo con la disbiosis asociada. Esa es la cosa, ahí está el kit de la cuestión. Y entonces, por ejemplo, la ciprofloxacina afecta rápida y profundamente la diversidad microbiana intestinal. El cambio en la composición de la comunidad se produce en pocos días con un retraso en la recuperación de la microbiota normal de hasta 12 meses. La disbiosis se recupera por completo en algunas filas, pero no en todos. Por ejemplo, hay algunas bacterias saprófitas que nunca se recuperan, ni que hablar con la amoxicilina con ácido clavulámico. Este ejerce un efecto que es devastador y a veces se usa a mano suelta, ¿no? Y se observó que hay una eliminación total de bacterias saprófitas y un aumento de enterobacterias. A los 4 días no se vieron más ni bifidobacterium ni Clostridium cluster. Sin embargo, se observó un marcado aumento de enterobacterias. Y después del cese de los antibióticos se observó una reversión de los cambios, pero no de las bifidobacterias. No se revierte. Entonces, ven que estamos yendo directo a por qué la utilización de probióticos conjuntamente. Hay filos que no se recuperan. La administración de fluoroquinolonas beta-lactámicos durante 7 días disminuyó significativamente la microbiota intestinal en un 58% y la diversidad microbiana en un 25%. ¿Qué pasa con la clindamicina y un crecimiento excesivo de Clostridium difficile con mayor riesgo de colitis pseudomembranosa? La diarrea y gastritis provoca hinchazón, dolor, pérdida de ácidos grasos de cadena corta, entre ellos glutamato, butirato, que son tan importantes para el alimento y el crecimiento, ¿no?, de los enterocitos. La claritromicina, el metronidazol y el uso conjunto con los IVP perturban la microbiota intestinal cuando se utilizan en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Los efectos se observan tanto a corto como a largo plazo. Esto es algo que utilizamos frecuentemente, porque erradicar el Helicobacter pylori es necesario. Entonces, no se está hablando de no utilizar antibióticos, sino de tomar conciencia que estamos generando también una disbiosis. ¿Cómo nos afrontamos? ¿Cómo la enfrentamos? Bien, un estudio documentó que voluntarios sanos tratados durante una semana
o menos con antibióticos se forman efectos en su microbiota que persistieron 6 meses a 2 años después del tratamiento, incluida una pérdida dramática de la diversidad, así como la representación de los géneros específicos y sobreexpresión de cepas resistentes a los antibióticos. Y la diarrea asociada a Clostridium difficile se vio que la recurrencia de los síntomas era aproximadamente 10 al 20% de los pacientes después de la terapia inicial y aproximadamente 40 a 65% de los pacientes que son tratados por un segundo episodio. Entonces, ¿cómo restauramos esta microbiota intestinal? Bueno, se han propuesto y aplicado varias intervenciones para tratar y prevenir las enfermedades asociadas con esta disbiosis. Y ahora tenemos la administración de probióticos, prebióticos y simbióticos, el trasplante de microbiota fecal y los probióticos modificados por ingeniería, que producen metabolitos directamente favorables. Y entonces, ¿cuál es la evidencia clínica de los probióticos en la disbiosis? Bueno, el mecanismo de acción es que modulan la cantidad y calidad de la microbiota intestinal, manteniendo la integridad de la barrera intestinal, previenen la translocación bacteriana patógena y modulan la respuesta inmune local. Entonces, gracias a todo esto es que nosotros utilizamos probióticos en la disbiosis. ¿Por qué es racional? Porque la disbiosis causada por el uso de antibióticos es la generadora. Y entonces se espera que este probiótico module y normalice favorablemente la microbiota intestinal autóctona que se desequilibró. ¿Y cualquier probiótico puede utilizar? Bueno, en realidad tenemos que pensar que los probióticos son específicos en su especie, en su cepa, en la dosis que se administra y por lo tanto tienen que ser probióticos que hayan demostrado que el beneficio para el huésped está por encima del placebo. Este trabajo que muestro siempre cuando hablo de probióticos, ya desde el 2008, miren, este metaanálisis hablaba de grados de recomendación y efectividad en medicina basada en la evidencia muy alto, y no solo en la diarrea, no solo en la diarrea. Por eso hablamos de disbiosis, porque también es totalmente claro que estamos usándola para enfermedad intestinal inflamatoria, mucho se está usando en pouchitis, mucho, en el intestino irritable, en la vaginosis, en la enteritis por radiación, en los cuadros de alergia. Es muy importante el uso de probióticos en la disbiosis. Y la evidencia científica por cepa, vamos a ir viendo. Tenemos al Lactobacillus rhamnosus, que, miren, ya fue aislado en el 83, siempre del tracto intestinal humano sano, es un bacilo gram positivo, anaerobio, produce ácido láctico, resistente al ácido gástrico y a la bilis, con una excelente capacidad para colonizar y adherirse a las células mucosas del intestino humano, y produce un biofilm y factores solubles que van a favorecer esta integridad del epitelio. Y se ha propuesto como tratamiento para restablecer el equilibrio intestinal y prevenir la disbiosis, y fíjense que produce microcina, que es una bacteriocina con actividad bactericida frente a gram positivos y gram negativos. Tiene una elevada capacidad de adhesión de la mucosa intestinal, entonces es importante porque va a recuperar esa microbiota que se pega a nuestra mucosa intestinal y actúa a través de modulación inmunológica, aumentando la producción de citocinas antiinflamatorias, que son interleuquina 10 y interleuquina 12. Hay varios metaanálisis, entre ellos el de Bidelock, que analizaron el uso de probióticos en la diarrea aguda asociada a antibióticos, incluyendo 10 trabajos controlados, aleatorizados con un N de 4.000 sujetos, y se vio que la reducción del riesgo a desarrollar diarrea asociada a antibióticos fue del 52% con el uso de probióticos versus el placebo, independientemente de la cepa utilizada y del tipo de antibiótico utilizado. Se vio, sí, un poquito más de reducción para el Lactobacillus rhamnosus GG en relación al Saccharomyces, pero la realidad es que es importante, el concepto es
la reducción del riesgo a desarrollar diarrea asociada a antibióticos. 52%, es muy alto, muy interesante. Y en el grupo de Cochrane se publicó un metaanálisis que después fue revisado en el 2016 en JAMA. Se evaluaron 23 estudios pediátricos, otra vez una población muy grande, casi 4.000 participantes, en los que se usaron probióticos solos o en combinación con otros, y se vio que la evidencia muestra que la incidencia de la diarrea asociada a antibióticos en el grupo de probióticos fue de un 8%, y el grupo que no tenía probióticos fue del 19%. La reducción del riesgo relativo es del 54%, y el número necesario de tratar es un número muy bajo para lo que nosotros utilizamos como NNT. Es un número de 10 pacientes para prevenir un evento. Vamos al Lactobacillus reuteri. También es un gram positivo anaerobio, productor de ácido láctico, y produce la bacteriocina reuterina, que es una sustancia antibacteriana de amplio espectro, que inhibe, fíjense, inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas y negativas, actúa específicamente sobre el Helicobacter pylori, así que a tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de trabajar conjuntamente con la erradicación del Helicobacter pylori, actúa sobre levaduras, sobre hongos y parásitos. Y actúa específicamente modulando la producción de TNF-alfa. Así que lo que hace es reducir los niveles de citocinas proinflamatorias. El otro que hablamos aumentaba las citocinas antiinflamatorias. Y reduce las proinflamatorias. ¿Se dan cuenta un poco el concepto de por qué muchas veces trabajamos con multicepas? Porque a veces la asociación lo que ayuda es que alguno actúa sobre un área y otro actúa en otra área en particular. De esta manera podemos potenciar las acciones, ¿no? Bueno, acá en este trabajo se vio en 31 adultos hospitalizados con antibióticos que recibieron Lactobacillus reuteri 2 al día versus placebo durante 4 semanas. Se vio que la frecuencia de las heces, consistencia y síntomas gastrointestinales durante el tratamiento de 4 semanas y el periodo de seguimiento, porque lo interesante es eso, que después de suspender el tratamiento de suplementación se vea qué pasa, y la reducción con el uso de probióticos fue del 92%, es muy amplia. En este trabajo se tomaron 90 adultos que eran Helicobacter pylori positivos, y el grupo 1 tenía la triple terapia con esomeprazol, levofloxacina y amoxicilina, más el Lactobacillus reuteri, durante 14 días. Y el grupo 2 no tenía Lactobacillus reuteri, tenía la triple terapia. Y se evaluó la tasa de erradicación y los efectos secundarios 6 semanas después del tratamiento. Y fíjense, la tasa de erradicación se vio significativamente influenciada por la suplementación del Lactobacillus reuteri, pero principalmente, lo más importante, que la incidencia de náuseas y diarrea del grupo que tenía lactobacillus fue significativamente menor que el grupo 2. Esto después vamos a ver un poco cuál es el concepto de Maastricht. La conclusión en esto es que la suplementación con probióticos, en este caso con Lactobacillus reuteri, aumentó la tasa de erradicación, pero principalmente disminuyó la incidencia de efectos secundarios asociados con la antibiótico-terapia durante el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. ¿Quién no ha visto las consecuencias de la disbiosis que provoca la utilización de los antibióticos en la erradicación del Helicobacter pylori? Porque los pacientes, muchísimos, vienen con diarrea, con vaginosis, con distintas consecuencias de esta disbiosis secundaria a esta antibioticoterapia de amplio espectro. Vamos a hablar del Bifidobacterium animalis SSP lactis, y es un bacilo gram positivo anaerobio, también productor de ácido láctico, que produce hidrolasas que permiten que también sea activo y resistente frente a la bilis, no solo al ácido gástrico, y produce bacteriocinas con efecto antibacteriano que inhiben el crecimiento de la mayoría de los enteropatógenos.
Y acá lo interesante es que regula la respuesta inmunitaria porque modula la actividad de las células dendríticas. ¿Ven? Este tercer probiótico tiene otra acción diferente. Aumenta las uniones estrechas de las células intestinales. Y esto me permite mejorar la barrera. Así que ven como cada uno tiene un target determinado. Este estudio aleatorizado, doble ciego, contra placebo, se evaluó la eficacia del Bifidobacterium lactis y del Lactobacillus acidophilus en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos en 350 adultos. Y se vio que la incidencia de la diarrea asociada a antibióticos, si yo utilizaba probióticos era del 10%, si yo utilizaba placebo era casi del 16%. La duración fue significativamente menor, pero lo más importante es que la incidencia de diarrea severa, que es con la presencia de heces líquidas, en el grupo que no recibió probióticos era del 31%, pero el grupo que recibió probióticos era del 31%, pero el grupo que no recibió probióticos, casi el 96% tuvo diarrea líquida, diarrea severa, con todo su impacto clínico y a veces necesidad de internación. Entonces, esto es lo más importante, no solo que la incidencia pueda disminuir, que en este caso, aunque haya sido significativo, fue de casi un 11 a casi un 16%, la duración que bajó a una mitad, sino que la presencia de severidad. La severidad en aquellos que tomaron probióticos fue del 31%, pero casi todos los que no tomaron probióticos, su diarrea fue severa. Entonces, es muy importante el impacto. Entonces, esos estudios muestran que el Bifidobacterium lactis, animales SSP, y el Lactobacillus acidophilus reducen eficazmente la duración y la gravedad de la diarrea asociada a los antibióticos. Vamos al Lactobacillus acidophilus, que también es un bacilo gram positivo anaerobio, productor de ácido láctico, y produce lactacin B, que es una bacteriocina con actividad bactericida frente a gram positivos, gram negativos, y actúa específicamente también sobre el Helicobacter pylori. ¿Y qué cosa significativa y diferente tiene el Lactobacillus acidophilus? Que fabrica lactasa. Ustedes saben que cuando tenemos diarrea, se barren las puntas de las vellosidades a nivel de las vellosidades intestinales, y la lactasa se produce en la punta de las vellosidades. En la cripta tenemos los enteroblastos que van a ir creciendo y llegando a la punta de la vellosidad y formando el enterocito, que es el que va a producir la lactasa. Esa lactasa, este tiempo de enteroblasto a enterocito va a tardar más o menos 21 días. Por eso es que después de una diarrea de cualquier tipo, sea bacteriana, viral, asociada a antibióticos, nosotros tratamos de que el individuo no tome lácteos. ¿Por qué? Porque los lácteos, ¿qué van a producir? Si yo no tengo lactasa, como tengo lactosa, como disacárido, va a actuar como osmótico y va a empeorar la diarrea. ¿tá? Entonces, por eso es que nosotros no introducimos inmediatamente, y tardamos más o menos unos 21 días en utilizar productos lácteos para la alimentación, y en los niños esto es muy importante. A veces la reintroducción de la leche es fundamental. ¿Y cómo hacemos para poder reintroducirla si yo necesito 21 días para pasar de enteroblasto a enterocito y de que ahí se produzca la lactasa? Bueno, justamente hay probióticos, en este caso el Lactobacillus acidophilus, también pasa con el Saccharomyces boulardii, que fabrican lactasa y entonces contribuyen a la digestión de la lactosa. Entonces, fíjense qué interesante que cada uno de los probióticos que estamos analizando tiene una acción individual, diferenciadora, que hace que muchas veces las multicepas sean como de acción sinérgica entre ellas, ¿no? Por eso es que se está pensando y trabajando en que tal vez la ingeniería genética nos permita
que estas bacterias, estos probióticos, en algún momento hagan específicamente lo que querramos y actúen y se liberen donde específicamente querramos. Por ahora estamos viendo en distintos trabajos cuál es la evidencia científica de todos estos probióticos que ya conocemos y empezamos a entender qué es lo que hace cada uno de ellos. Acá en este trabajo se vio que pacientes hospitalizados, bueno, se les dio leche fermentada con Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei, ¿y qué vieron? Que los pacientes que recibieron los Lactobacillus, 7 desarrollaron diarrea asociada a antibiótico versus 45 de los pacientes que recibieron placebo. Entre todos los pacientes del estudio, un paciente del grupo probiótico y 7 del grupo placebo desarrollaron una diarrea asociada a Clostridium difficile. Entonces, estos hallazgos demuestran que la administración diaria de una combinación de lactobacillus es segura y eficaz en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Vamos al Lactobacillus casei, voy a tratar de ir un poquitín más rápido, y ven que actúa produciendo bacteriocinas con actividad bactericida frente a gram positivos, gram negativos y particularmente el Helicobacter pylori, contribuyendo a la digestión de la lactosa, otro que actúa de esa manera, normalizando la función de barrera y la permeabilidad intestinal, y modulando la microbiota con el aumento de la producción de citocinas antiinflamatorias, que son la interleuquina 10 y la interleuquina 12. Y tenemos también trabajos que ayudan y certifican que disminuye la incidencia de la diarrea asociada a antibióticos cuando utilizamos el Lactobacillus casei. Y pasemos al Bacillus coagulans. Este es un bacilo que es gram positivo, que forma esporas, y esto es interesante porque tiene el 85% de las esporas van a alcanzar al intestino, donde van a germinar y se van a propagar. Y tienen una vida determinada, es decir, colonizan, se adhieren a las células del intestino humano, y esta capacidad se pierde después de 7 días, siendo eliminada con las heces, por el temor que uno puede tener a que estas esporas queden en forma definitiva y crezcan ahí. Hipercrezcan, no. Se pierde esta capacidad después de 7 días. Entonces, es bastante interesante la acción, y actúa produciendo coagulina y lactosporina, que significa activamente, es decir, actúa como bactericida de amplio espectro, aumentando, fíjense, actúa mejorando los lactobacilos y las bifidobacterias, y disminuyendo los enteropatógenos. ¿Cuántas cosas dijimos que en la diarrea asociada a antibióticos había algunos antibióticos que directamente las bifidobacterium, los lactobacilos, desaparecían y no volvían a crecer? Entonces, acá modula la microbiota intestinal propia. Es muy interesante la acción del Bacillus coagulans. También favorece la digestión y el metabolismo de proteasas, aumentando la digestión de proteínas y disminuyendo la formación de metabolitos tóxicos, y aumentando la digestibilidad de la lactosa en sujetos intolerantes. Miren qué interesante. Aquellos pacientes intolerantes a la lactosa le aumenta la digestibilidad. Bien, a través de una modulación inmunológica, disminuyendo la expresión de citoquinas inflamatorias y aumentando la producción de citoquinas antiinflamatorias. Bien, hay ensayos multicéntricos aleatorizados, dobles ciegos, en 98 niños que recibieron una dosis de preparación de Bacillus coagulans, más fructooligosacáridos o placebo durante 10 días, y al final del periodo de tratamiento, solo el 29% de los niños en el grupo de Bacillus coagulans continuaron experimentando diarrea, en comparación con un 62% del grupo placebo. La duración promedio de la diarrea también fue significativamente más corta cuando utilizábamos el probiótico que cuando no lo utilizábamos. Y entonces, hasta ahora, estuvimos hablando de estudios pivotales, estudios principales y trabajos randomizados controlados contra placebo, y muchos metaanálisis. Pero la última palabra en general la dan las guías, que son las que mayor validez y menos sesgos tienen.
aunque estuvimos hablando acá, en la punta del iceberg. ¿Qué dicen las guías y consensos de expertos? Bueno, la EFGAN, publicada en el 2016, reafirmó que los probióticos con mayor evidencia para la prevención de diarrea asociada a antibióticos son el Lactobacillus rhamnosus GG y el Saccharomyces boulardii, realizando una fuerte recomendación, ya que luego de analizar 21 ensayos controlados aleatorizados, encontraron que el uso de probióticos redujo el riesgo de la diarrea asociada a antibióticos en un 52%. Bien, en el 2018 se repitieron estas recomendaciones de la EFGAN en la prevención de la diarrea nosocomial con probióticos, ratificando la recomendación fuerte, con evidencia moderada, en el uso de Lactobacillus rhamnosus. Probióticos, ¿qué dice Cochrane? A mí lo que más me interesó de estos 8.000 participantes evaluados en estos trials, testeados con dosis y características de los participantes específicas, es que no se observó ningún efecto adverso atribuido a los probióticos. Por lo tanto, hay algunas publicaciones que hablan, por ejemplo, de fungemia, pero específicamente en los pacientes en terapia intensiva cuando usamos Saccharomyces boulardii solamente y tienen accesos centrales. Pero con respecto a los otros, no se ha visto ningún efecto adverso atribuido a los probióticos. Por lo tanto, fíjense, mejoró en un 54% la incidencia de una diarrea asociada a la disbiosis. ¿Cómo no voy a suplementar si yo no voy a generar ningún efecto adverso? Es decir, primum non nocere, ¿no? Primero no dañar. Estoy previniendo y actuando sin generar efectos adversos y otorgando un efecto protector a un paciente que tiene un cuadro de disbiosis. Bien, vamos a otras guías, las guías del LACTAM, que tienen recomendación 1A y 1B para Lactobacillus GG, Boulardii, Lactobacillus reuteri. Y yo les dije que iba a tratar de comentarles qué es lo que se habló en el último Maastricht con respecto a la infección de Helicobacter pylori, porque sabemos que hay problemas con las terapias habituales, no solo por la tasa de erradicación, sino por los efectos secundarios asociados a la antibiótico-terapia. ¿Y qué es lo que dijo Maastricht 5? En la declaración 9 dijo que ciertos probióticos son eficaces para reducir los efectos secundarios gastrointestinales causados por las terapias de erradicación del Helicobacter pylori y que las cepas específicas deben elegirse únicamente sobre la base de una eficacia clínica demostrada. Es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Este nivel de evidencia tiene un moderado nivel de evidencia, pero con un grado de recomendación muy fuerte, muy fuerte. Y la declaración 10, el grado de recomendación es débil. Esto es con respecto al efecto de suma en la erradicación del Helicobacter pylori, aunque vimos que muchos de los probióticos tienen una acción específica y directa sobre el Helicobacter pylori. Bien, vamos a hablar un poquito de futuro, y así como hablábamos de ingeniería sobre los probióticos, también la ingeniería ha actuado sobre cómo podemos hacer que nuestro probiótico se libere en el lugar que queremos, donde queremos y en el tiempo que queremos. Eso parece ciencia ficción, pero sí, ya se empezó a hacer. Hay unas cápsulas vegetarianas de hipromelosa de baja humedad que poseen propiedades únicas y son superiores a las cápsulas comunes de gelatina. Es como que ralentizan la apertura y retardan la liberación del probiótico a nivel intestinal. Entonces, se pueden tomar en forma conjunta el antibiótico y el probiótico. El antibiótico se va a liberar primero y el probiótico se va a desintegrar 45 minutos más tarde con esta cápsula ¿cómo se llama? De hipromelosa de baja humedad, un nombre raro, pero que lo interesante es que se puede utilizar entonces en forma conjunta y yo no tengo que le facilito al paciente que, por ejemplo, tiene que hacer una erradicación del Helicobacter pylori. Aparte de tener que tomar tantas pastillas porque toman 2 antibióticos y el IVP, si lo pueden tomar en forma conjunta con el antibiótico,
esto les facilita muchísimo la tolerabilidad y que cumplan con el tratamiento, la adhesión al tratamiento. Esto entonces se vio que posee un perfil de disolución resistente a pH bajo, entonces se va a mantener intacta en el medio estomacal para liberarse donde nosotros la necesitamos, que es que se asegure un 100% de viabilidad de los probióticos en el intestino, que es donde nosotros vamos a necesitar esa acción para que se adhieran a la pared del enterocito. Están certificadas como veganas, no transgénicas y vegetarianas, y entonces terminemos con esta conclusión. ¿Por qué usamos probióticos en la disbiosis? Número 1, para prevenir ante la posible disbiosis secundaria al antibiótico. Número 2, para proteger al paciente de la aparición de diarrea, vómitos, inflamación y dolor abdominal provocado por el uso de antibióticos. Número 3, para restaurar. ¿Para restaurar qué? La microbiota alterada, repoblando con especies que normalicen la motilidad, la función de barrera y la tolerancia inmunológica del colon. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido clara y les mando un abrazo desde Argentina. Buenísimo, doctora. Tremenda presentación. No sabe lo que me hizo recordar mis clases en la beca de gastroenterología con la doctora de Filippi, la doctora Madrid, y todo lo que al principio uno no, es un mundo nuevo, uno entendía nada. Tengo varias preguntas, así que no sé. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con alguna de esas preguntas? Muy bien, muy bien. Te escucho entrecortado, así que por ahí te tengo que preguntar 2 veces. ¿Qué me estás queriendo preguntar? Perdón, perdón, pero es entrecortada la transmisión. No, disculpe, doctor, estas son las vicisitudes de provincia, para que usted vea que hasta la internet es más compleja también. Bueno, Sí, como le comentaba, es importante que tengamos en cuenta que el acceso a la información, a la comunicación, a todo, tiene que ser de punta a punta del país. El paciente es uno solo y es tremenda la acción de los médicos, el gran esfuerzo del médico clínico al que hay que sacarse el sombrero, porque en los lugares más alejados tienen que hacer todo, todo. Y realmente mis respetos a los médicos clínicos que están en provincia, porque es muy difícil, es muy difícil. Y hay que tener vocación, amor, y ojalá podamos dar un granito de arena para ayudar a cubrir algunas dudas. muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, comencemos agarramos los fuegos, como dicen, comencemos a preguntar. Hay una pregunta bien práctica. Sabemos que vamos a contar con un producto que tiene las características y las cepas que usted ha mencionado, y ese producto va a estar disponible aquí en Chile, afortunadamente. Pero la pregunta es, cuando esté disponible, yo voy a indicar antibiótico, lo doy junto con los antibióticos, por ejemplo, si es cada 12 horas, cada 8 horas, lo doy separado de los antibióticos o no. ¿En qué Excelente. momento yo coloco esa presentación o da lo mismo? No, no, excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Mi objetivo cuál es? Repoblar. ¿Mi objetivo cuál es? Prevenir. Por lo tanto, si hay tanta frecuencia de diarrea asociada a antibiótico, ¿qué voy a hacer?
junto con el antibiótico, voy a dar el probiótico, porque sé que con la posibilidad de que se libere, con este tipo de cápsula especial, se libera 45 minutos después, yo lo que estoy haciendo es dejar al antibiótico que haga todo lo que tiene que hacer y matar todos los bichos malos, pero a los bichos buenos los voy a proteger a los 45 minutos cuando se libere mi cápsula de probióticos. Estoy repoblando con la microbiota sana inmediatamente posterior, 45 minutos después de la acción del antibiótico. Por lo tanto, se da conjuntamente y por todo el tiempo que se dé el antibiótico. Todo el tiempo que se dé el antibiótico. Comienzo con el antibiótico, la pastilla va de la mano, el probiótico va de la mano, antibiótico, probiótico de la mano, 2 veces al día. ¿Cuándo lo termino? Cuando termino el antibiótico. Y a veces, tiempos atrás se recomendaba que se lo mantenga 2 o 3 días posterior a culminado el antibiótico. Cuando hablábamos en su época que no existían estas multicepas, que solamente teníamos Saccharomyces boulardii, y bueno, y trabajábamos, eran 2 o 3 días después del antibiótico. Fíjense qué interesante. Tenemos ahora las multicepas que nos permiten repoblar. El concepto es ese. Frente a la disbiosis que me va a provocar necesariamente el antibiótico, que también lo necesito, porque si no, no trato mi enfermedad. Pero bueno, voy a repoblar inmediatamente después de la acción de este antibiótico. Es importante. Correcto. Muchas gracias, doctora. Le voy a seguir haciendo preguntas que son como muy prácticas. Y si aparece doctor Montenegro por ahí, no se asuste, que si aparece con una pregunta más difícil, ¿ah? Puede que esté en algún momento desocupado el doctor Montenegro y nos aparezca con alguna pregunta. Doctora, líquidos calientes y la presentación farmacológica con los probióticos, ¿pueden afectarlos o no en este contexto? No afecta ni el calor ni la comida. Ni el calor ni la comida. Recuerden, esa cápsula se va a degradar a nivel intestinal. A nivel intestinal ya todo toma temperatura corporal. A ese nivel, con ese pH, se va a degradar esa cápsula. Entonces, no tengo problema, la tomo con lo que tomé el antibiótico, tomo la cápsula, no pasa nada. Qué bien, muchas gracias, doctora. Hay mucha gente que recomienda, por el tema de acceso también, un producto lácteo que es bien conocido, es de Nestlé, que tiene un corazoncito como con una sonrisa, ¿no? Y que empieza con CH, pero no tiene nada que ver con Chile, pero es cha y termina con mito. ¿Y qué hay de mito aquí con ese producto que tiene un lactobacillus que se llama Johnsoni? ¿Esto ayuda realmente? Nosotros sabemos que antiguamente existen tratados donde efectivamente la leche agria se utilizaba en poblaciones y efectivamente había mejoría incluso de la sobrevida en la edad. Eso está descrito en la antigüedad. Pero este preparado lácteo ¿tiene algún rol realmente comparado, como por ejemplo, con lo que podemos optar con estas presentaciones que son mucho más efectivamente controladas desde el punto de vista farmacológico? Bien, vos mismo lo estás diciendo. No voy a hablar mal de un producto que tiene una evidencia de favorecer a la microbiota, pero ¿está actuando específicamente en la disbiosis asociada a los antibióticos? No, porque yo no estoy despoblando solamente del lactobacillus. Estuvimos viendo, estamos despoblando
hablando de bifidobacterias, de lactobacillus, de un montón de otras especies y subespecies que no me alcanza con incorporar un lactobacilo. Aparte, si estamos hablando específicamente de la disbiosis asociada a los antibióticos, recordemos todo lo que hablé sobre el problema que tenemos con la lactasa. Si yo estoy dando un probiótico en un medio alimentario como es un derivado de la leche, lo voy a dar con lactasa asociada. Entonces voy a favorecer la diarrea, porque no, con lactosa, perdón, asociada. Voy a favorecer la diarrea porque no tengo lactasa, porque barrí las puntas de mis vellosidades. Por lo tanto, los que son suplementos dietarios en bases fermentadas de leche, debemos discontinuarlos cuando estamos frente a una diarrea. Debemos dar, sí, los que son liofilizados, probióticos de otro tipo. Ahora, si vos querés dar estos probióticos para repoblar, para salud nutricional de tu microbiota, yo no voy a decirte que están mal, igual que los alimentos fermentados, pero no estamos hablando de la disbiosis asociada a los antibióticos, ni estamos hablando de otras patologías como el intestino irritable, como otras cosas. Entonces, hay tanto para hablar de la acción de los probióticos, que lo que tenemos que hacer es procurar entender cómo, cuándo, por qué y cuál. Efectivamente, esto es como, ya se está haciendo cada vez más específico en el conocimiento de cada una de las cepas y qué rol tienen y qué funcionamiento nos pueden aportar, como por ejemplo lo conversamos recién, lo que decía Maastricht y lo que se sabe sobre Reuteri y otras cepas más Claro. que debemos de asociarla de alguna forma a la erradicación del Helicobacter pylori y esto cada vez se va haciendo más específico, así como también inicialmente conocimos los antibióticos, después los antibióticos fueron haciéndose cada vez más específicos, mejor indicados, etcétera. Probablemente con los probióticos esto va a ser cada vez mucho más intenso y es Pero, la cepa para el efecto o varias cepas para un efecto específico en un setting adecuado. Alex, lo que veo de diferente es que los antibióticos, al igual que los IBP, se están usando a mano suelta sin la indicación médica. Sí, es verdad. Se están autoadministrándose y esos sí tienen posibilidad de algún efecto adverso. Sin embargo, cuando vos das a mano suelta un probiótico, vos no tenés un efecto adverso, porque sabemos que no hay, ya lo vimos por Cochrane, no tienen efectos adversos asociados, salvo que estés trabajando con inmunodeprimidos. Sí. Entonces, son dos posiciones tan distintas. Y sin embargo, la gente, la mayoría, no hablo de los médicos, sino la gente, la población, dice, ay, me duele la garganta, me voy a tomar un antibiótico por las dudas. ¡Wow! No se están dando cuenta que así como puede tener un beneficio, puede tener también un efecto adverso muy complicado. Totalmente de ¿Qué acuerdo. está pasando, no? ¿Qué está pasando que no pensamos en que todo tiene una indicación? Y ahí mismo, doctora, otra pregunta que cayó y me cuelgo de lo que me acaba de decir, enfermedad inflamatoria. Enfermedad inflamatoria, inmunoestimulación, incremento del uso de antibióticos, comida industrializada, lejanía sobre la forma de vida que estábamos acostumbrados, que era mucho más conectada con la tierra, y el rol de los probióticos alguno de estos probióticos ya conocidos en tanto enfermedad inflamatoria intestinal como en Crohn. Yo me estoy saliendo un poquito de lo que, de la exposición, Sí. pero No, pero es efectivamente, muy ¿qué le parece? interesante. Mira, es muy interesante. No es que haya harto escrito. Sí hay harto escrito en lo que es pauchitis. Eso hace rato que el BCLH3 está dándole increíblemente a lo que es pauchitis, que es la pauchitis sería
la colonización y la inflamación de bajo grado de ese pouch ilioanal que se realiza cuando hacemos una colectomía total después de una colitis ulcerosa, pancolitis, en donde tuviste que sacar todo el colon y haces una ilioanastomosis con un pouch en J del intestino delgado. Ese pouch, con el tiempo, ya se sabe que se va colonizando, es decir, sus células, enterocitos, se van transformando, algunos en enterocitos, y esos a su vez a veces tienen grados de inflamación de bajo grado crónica persistente, y esa inflamación se trata con antibióticos, pero también tuvo muy buena respuesta a los probióticos, al tratamiento, porque tiene que ver con el aumento del nivel y los niveles alterados de la interleuquina 10. Yo creo que, viste que hay mucho hablado de lo que es ese estado de inflamación de bajo grado leve crónica persistente que hay en enfermedad intestinal inflamatoria, en enfermedad diverticular no sintomática, la SUD, en el mismo intestino irritable. Bueno, si uno piensa que esa inflamación de bajo grado leve crónica persistente que me está llevando a síntomas, que los síntomas son comunes, los síntomas son secundarios al aumento de la permeabilidad colónica. Si yo puedo mejorar lo que tengo en la luz intestinal para que después lo que vaya a pasar a través de ese aumento de la permeabilidad colónica sea más aceptable y no produzca tantas citoquinas proinflamatorias que me lleven a aumentar la serotonina y que el cerebro, es decir, que todo ese circuito empiece con activación, aumento de la motilidad colónica, diarrea y consecuencia, tiene un papel y un rol importante mantener el ecosistema intestinal, mantener la salud intestinal, antes de ver el síntoma, ¿no? Mantener esa salud intestinal. Por eso luchamos vos hablabas, sí, de la vida industrializada, de la alimentación y todo tiene que ver, todo tiene que ver. De todas maneras, de hecho, una de las preguntas que acaba de salir ahí en el chat es que efectivamente si, como la gran mayoría de los estudios, cosa que podemos aclarar porque no todos los estudios son hechos en Estados Unidos o en Europa, me preguntan si como esta flora teórica saludable o antes de llegar a la disbiosis está hecha en settings anglosajones, si es efectivamente lo mismo que podemos pensar de nuestra flora intestinal, que efectivamente es tan diversa como diverso del mundo. No, o totalmente. Bueno, pero hay grupos gigantes que están estudiando metaboloma, y bueno, sí, se está todavía trabajando muchísimo en base a eso, y sí se sabe que, por eso, a ver, al principio, cuando hablábamos del concepto de microbiota intestinal, decíamos que es totalmente distinta en un país industrializado. A ver, ¿cuál es nuestra respuesta frente a la erradicación del Helicobacter pylori? En Latinoamérica y en Estados Unidos, totalmente distinta. Nosotros tenemos no tanto en Chile, por ejemplo, porque tienen ustedes mucho más riesgos de cáncer gástrico y demás, pero en lo que es Argentina, en lo que es Brasil, que es diferente que Chile y Perú, nosotros somos más laxos en el tratamiento y en la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de frecuencia mucho más alta. Entonces es cierto, tenemos que ver qué pasa con cada uno de nuestros países, qué pasa con nuestra genética, qué pasa con nuestra endemia de nuestra microbiota específica, que es diferente si estamos hablando de la ciudad, que si estamos hablando de las provincias. Todo esto es importantísimo, y es algo a tener en cuenta, y es algo que marca diferencias en los distintos tratamientos. Sin ir más lejos, a ver, ¿viste los trabajos de linaclotide, las dosis que usan los japoneses?
Es decir, el linaclotide es un secretagogo que para nosotros utilizamos de 72 como 145 y como mucho 290 porque responden mucho. Los japoneses usan 580. Una Y brutalidad, sí. para ellos es fantástica, esa dosis es la dosis habitual. Entonces, es cierto, tenemos que pensar que no solo tenemos diferencias en nuestra microbiota, el que lo preguntó es muy inteligente. Tenemos muchas diferencias por el lugar donde vivimos y por nuestro ecosistema, en nuestra microbiota, y también tenemos diferencias en nuestra genética y nuestros metabolizadores. Entonces, es importante que tengamos trabajos nacionales. A ver, también tenemos que saber que los trabajos en Latinoamérica no son tantos, y los epidemiológicos menos. Entonces, muchas veces nos guiamos, sí, por las guías americanas, las guías europeas, pero ahí está el trabajo, el inmenso y extraordinario trabajo que hace el médico en su lugar de trabajo, que es la fase 4, en su escritorio, con su paciente y con su experiencia. Nosotros damos guías, consejos, y tenemos que tratar de, es decir, por eso es tan importante los congresos nacionales, las jornadas nacionales, porque es ahí donde nos encontramos entre los colegas y decimos lo que pasa en el país, que es lo más importante, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Sí, súper bien, doctora. Muchas gracias por traerlo a tierra también, porque efectivamente muchos pueden pensar que, bueno, esto se habla en Estados Unidos, en Europa, y nosotros estamos exentos totalmente, pero no es tan así. Y efectivamente, como siempre, incluso como en la epidemiología de enfermedades o de cosas tan sencillas como en el Helicobacter pylori, todos necesitamos la epidemiología o conocimiento de cuánto hay en cada uno de nuestros lugares. Y lo mismo le voy a preguntar, doctora, ¿hay alguna restricción de edad para el uso de este tipo de probióticos si es que voy a usar antibióticos, por ejemplo? Y segunda pregunta, el rol que existe del Saccharomyces boulardii, ¿en qué setting lo colocamos? ¿En qué objetivo? Bien, mira, con respecto a edades, claro, yo no soy pediatra, pero hay tantos trabajos en probióticos, en los cólicos de los 4 meses, que no está bien que yo hable de los trabajos pediátricos, pero esto nos abarca en todas las épocas, en todas las edades, porque la microbiota, recuerden, es inestable en los primeros años de vida, a los 3 años se estabiliza, 3, 4 años, de ahí hasta la adultez es estable, ahí podemos hablar, niño mayor de 4 o 5 años, eso es estable, hasta que empezamos a ser más viejitos y se torna inestable, y ahí son los grupos más vulnerables. La segunda pregunta me dijiste, con el Saccharomyces boulardii. Saccharomyces, sí. Hay dos conceptos que me parecen interesantes. Uno es repoblar y el otro es el tratamiento directo del efecto, ¿no? Yo creo que el Saccharomyces boulardii, que es fantástico, actúa específicamente, sí, es cierto, está indicado en la diarrea asociada a antibióticos, pero si yo, estamos hablando frente a las evidencias, ¿no? Si yo estoy viendo que no es solo una población la que me está faltando, no es solo una población la que se altera con el uso de antibióticos, no es solo un filo el que de repente la bifidobacteria no va a crecer más. ¿No estaré necesitando más la acción de una multicepa? Ojo, esto lo estoy diciendo y también me lo estoy
preguntando, yo creo que tenemos que seguir haciendo mucho camino para todo esto, pero me parece más racional, y ojo que en mi país, como no tengo, yo no tengo multiflora y estoy protestando por eso, y estoy queriendo que llegue a mi país, yo uso muchísimo Saccharomyces boulardii, y para mí es mi mano derecha, pero si yo tengo que pensar racionalmente, yo necesito repoblar y necesito algo que vi que es importante, que es la acción conjunta. ¿Te diste cuenta que hay probióticos que hacen que otros probióticos tengan mayor acción? ¿Viste que hay probióticos que hacen que las bifidobacterias crezcan más? Se potencian, Es claro. decir, su acción no es por su acción misma, sino porque hace que otra actúe más. Entonces la pucha. Esa idea de actividad conjunta me parece que es la que más jugo le podemos sacar cuando queremos prevenir, porque la idea es esa, más que nada. Cuando uno trata esta propuesta de que el probiótico se ha dado conjuntamente con el antibiótico para prevenir, repoblar y prevenir, me parece que madura mucho mejor si estamos hablando de multicepa que de cepa única. Perfecto, doctora, muy bien. Me hizo acordarme cómo va modificándose la flora intestinal a medida que vamos cumpliendo años, y también Sí. estos hitos que son antibióticos, enfermedades, también van modificando la flora a medida que va cambiando esta huella digital durante la vida. Sí. Y me acordé de un gran amigo que está de cumpleaños hoy, que es un gastroenterólogo muy importante en la quinta región, que es el doctor Aguancha. Voy a empezar a indicarle probióticos porque ya como está cumpliendo más años, Me así que le mando un parece. saludo que está ahí en el Mira, público. ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? En la última DDW se estuvo trabajando específicamente sobre el BDNF, que es un factor de crecimiento neurotropo, y las acciones sobre las actividades cognitivas, eso con los fermentables y con algunos probióticos, con bifidobacterias. Entonces, Como preventivo. sí, como preventivo, ojo, son trabajos preliminares, Sí, pero no estamos tan alejados de pensar que justamente cuando estamos llegando a la edad de la adultez y empieza a declinar nuestro ecosistema y nuestra estabilidad, ¿no sería bueno hacer una prevención con probióticos para disminuir los temas cognitivos con el comienzo de la ancianidad? Es algo que se está trabajando. Es muy preliminar, pero se interesante. está trabajando, es muy interesante. Sí, sí, ahí como le digo, me recuerdo de cuando en el laboratorio de neurogastroenterología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la doctora De Filippi y la doctora Madrid hacían estas conversaciones, que son muy amigas suyas, obviamente, estas Son conversaciones, y divinas, yo miraba y las admiro, son wow. grandes mujeres y grandes profesionales, las admiro. Doctora, y bueno, por las cepas tenemos estas diferencias existen otros productos farmacológicos que están o sea, disponibles incluso de la casa comercial Megalabs. Estas otras cepas que son de grandes cantidades de diferencia versus estos otros 6 microorganismos más conocidos, ¿en qué posición o en qué grupo de pacientes usted coloca estos otros multicepas versus esto que es Sí. fundamentalmente para antibióticos? Ya me imagino lo que me estás preguntando. El tema es que tenemos que pensar que no a todo el mundo le calza el saco. El saco tiene que ser para esa persona en particular. Es decir, si yo tengo evidencia científica de que una suma de probióticos me sirve para esto, no voy a usar otro. Es decir, la palabra probiótico, por ser probiótico, no va a ser útil. Es útil cuando hay estudios e investigaciones científicas que me dicen con nombre, apellido, cepa, filo y demás, y encima que el original sea replicado siempre del mismo lugar,
ese tipo de cosas, para mantener la autenticidad, ese va a servir para eso. No es que, no sé cómo explicarlo, pero no es un paraguas, no, es Claro, un traje a medida. eso. Es un tailoring. Sabemos Claro. que a medida que vamos conociendo de estos microorganismos, que efectivamente vamos a ocupar o la suma o alguno de ellos en patologías específicas o en condiciones o en síntomas asociados a ellos. Doctor, el Clostridium difficile ya nos comentó. ¿Usted cree que tiene este grupo de cepas que se nos va a presentar, tiene un rol para prevenirlo? ¿Cuándo lo usamos antes o incluso cuando ya estamos sospechando diarrea asociada a Clostridium? ¿Estamos a tiempo Mira, todavía? no, yo creo que la idea es, al menos la evidencia que he leído hasta ahora, es que nosotros tenemos que utilizar estas multicepas para prevenir, específicamente para prevenir. Cuando tenemos ya presencia de Saccharomyces, la evidencia científica de Clostridium, la evidencia científica es con el Saccharomyces. Pero para prevenir que no haya una disbacteriosis que me lleve a que el Clostridium difficile prolifere, creo que ese es el lugar específico. Hay un lugar para cada cosa. Ese Correcto. es el lugar específico. Correcto. Y nos preguntan, doctora, nos vamos a ir un poco más hacia la pediatría. En la alergia a la proteína de leche de vaca, me preguntan si existe alguna asociación con el uso de antibióticos en esta condición. Yo tengo hijas que fueron muy alérgicas, así que algo sé. Bien, bueno, no, yo no soy pediatra, me tienen que disculpar un poco con estas preguntas, pero sí es cierto y lo que sí está muy investigado, que la alergia está asociada a una alteración en el ecosistema a nivel intestinal y que la disbacteriosis es muy importante a ser tomada en cuenta y a deber ser revertida para disminuir la respuesta alergénica. Pero no quiero ser irrespetuosa, no soy especialista en alergia a la proteína de la leche. No, sí lo entendemos, doctora, gracias. Y efectivamente es multifactorial el componente y la alergia a la proteína de leche de vaca es un iceberg. Solamente se conoce una parte, y todavía no se ha hablado ni siquiera sobre pesticidas y todos los otros componentes que pueden estar asociados también dentro de estas alteraciones de alergia, que efectivamente es una cosa cada vez más frecuente. Y afortunadamente se pueden hacer diagnósticos y tratamientos precoces. Doctora, y preguntan también en conjunto usar, si pacientes que tienen metformina, que usan estos fármacos que tienen algunas molestias digestivas, como sabemos puede acelerar el tránsito, incluso puede disminuir la absorción de vitamina B12, ¿usarlo tendrá algún sustento o no? Mirá, no he leído nada en particular con respecto a disminuir, pero la intolerancia a la metformina sabemos que da diarrea y que da, es decir, incrementa en el paciente que tiene intestino irritable, modalidad diarreica, le empeora totalmente la... Es un desastre ahí. Sí. A ver, mejorarle su ecosistema siempre va a ser útil. Lo mismo pasa no solo con la metformina, sino con todo lo que se usan para las glucosaminas y demás, para la parte de la artrosis y demás. No es que hay un trabajo específico que diga que puede mejorar. No te puedo decir que haya leído algo específico. Pero si yo mejoro el ecosistema y eso mejora la alteración de esa inflamación que genera la utilización de metformina, bueno, esto sí que no te puedo contestar, que si yo lo uso como ensayo-error, sí, lo uso, como ensayo-error, pero no es que haya leído algo específico, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo soy muy sincera. Y tangencialmente, a pesar de que ya conversamos en parte sobre neurodegeneración y probióticos, pregunta una de las auditoras,
si es que en el Parkinson efectivamente podemos hablar de otras cosas que están asociadas, que se están comentando, pero en el Parkinson y disbiosis. Mirá, sí se vio disbiosis en el Parkinson, pero no se habló de específicamente cuáles son las cepas que pueden ser utilizadas. Sí es cierto que hay una alteración de la microbiota, tanto en todas las enfermedades neurodegenerativas y más allá del autismo, por ejemplo, ¿no? Muy importante el trabajo que hay ahí. Pero específicamente, no te puedo decir, como nosotros insistimos en el traje a medida, creo que para eso hay que llegar al traje a medida. ¿Qué es necesario? Sí. ¿Que se estudió sobre la alteración del ecosistema? Sí. ¿Que esto sirve? No lo sé. Correcto. No sé, hay una enormidad de cosas que vamos a saber de aquí en adelante en microbiota que es una maravilla, cómo se ha avanzado Sí, en estas sí. diferentes patologías y como bien Vos dice sabés usted, traje la medida, que ¿sí? en las ratitas, cuando se generan en McMaster, en la Universidad de McMaster, ahí en Canadá, En eh, Canadá. eh, tienen ratitas gem-free, que es libres de gérmenes. Y cuando esas ratitas libres de gérmenes, nacen libres de gérmenes, las ponen en cajas con luz y cajas sin luz. Con respecto a las ratas comunes, con las bacterias normales, con su microbiota normal, tienen una conducta totalmente diferente. No salen, son temerosas. Por eso lo asocian tanto al autismo. Fíjate que hasta la Sí. conducta y el aprendizaje se altera. Y lo De han hecho, comprobado con los animales. Así que es muy interesante, De hecho, muy cuando hacen el interesante. cruce, obtienen una conducta distinta al mismo estímulo. No sé, Sí, es impresionante. Yo me dedico a la parte endoscópica más procedimental y terapéutica, pero siempre esto fue uno de las pasiones poco comprendida en un inicio, porque es un mundo gigantesco al que enorme. los gastroenterólogos nos enfrentamos y somos muy ignorantes en esto. Imagínese la dificultad que se tiene en el día a día para esta batalla que se tienen con la medicina general y las otras especialidades que no son tan profundamente vinculadas a la disbiosis y al microbioma. Así que le agradecemos enormemente, doctora, esta conferencia. Se ha llenado de halagos aquí, de Ay, felicitaciones gracias, gracias. en el público y las preguntas. Yo creo que han sido prácticamente todas respondidas. Así que bueno, un abrazo gigante, muchas gracias, un honor para mí estar en la moderación. Sé que Cristian también quería estar, pero obviamente tuvo un problema técnico y complejo en un pabellón que tuvo que apoyar en Sí. ese sentido, pero está de corazón con nosotros. Así que bueno, un abrazo gigante y gracias a Megalabs también por poder estar en esta conferencia científica introduciendo este producto ATB, que es de la familia Multiflora, que nos va a ayudar en la práctica diaria. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo, Alex. Un abrazo grande a la gente de Megalabs. Y bueno, a seguir teniendo pasión por la salud. La vamos a echar de menos todos los miércoles, ¿ah? Ya no, se había hecho como una suerte de hábito esto de poder contar con expertos tan grandes como usted, el doctor Esquella, Cristian Montenegro, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias, espero poder verla pronto en vivo y Bueno, no tan sí, lejos como el Zoom. Y muy buenas sí. noches a toda la audiencia que efectivamente se mantuvo muy atenta y muy participativa. Y eso habla de que efectivamente lo que dijo usted, doctora, de esta enorme dificultad que se tiene en provincias, sobre todo extremas, en el día a día, con estas dudas que usted muy bien ha aclarado en gran proporción. Bueno, Muchísimas gracias. adiós. Chao, chao. Buenas noches a todos.